809-537-2707. Phantom Fist. Bien, nuestro minuto de plenitud es a propósito de la tristeza que nos embarga por la muerte del padre de Jocelyn, que dice: a veces la parte más difícil no es dejar ir a nuestros seres queridos, sino más bien aprender a comenzar de nuevo. Nicole Sobel. Este ha sido nuestro minuto de plenitud en el día de hoy. Si ustedes quieren, pueden tomar posiciones. Empecemos de una vez. Díganle a su gente de aquí y de allá. Que se pone una aquí y otra allá. Ok. ¿Dónde me pongo yo? Donde usted quiera. Gracias, mi amor. Aquí Dame de sí. tú. Mi vida, porque... ¿Cómo se muere las dos? No miran. Ah, sí. Bueno, hay que hacer ahora de esos chupis que están en el logo del programa para promocionar. Claro. Entonces, Ay, que yo aprendí la lección. Ella dijo que no se puede, eso fue, no tenemos una invitada que nos dijo que estas botellitas de agua no se deben, exacto, no se deben usar para ayudar al medio ambiente. Entonces aquí dijo, bueno, voy a partir de ahora. Ah, sí. Y promocionan. La plenitud, y eso se hace. Sí, porque ¿verdad? Se personaliza. ¿Se le murió el papá a tu compañero? Ay, sí. qué pena. Tú seguro la conoces, porque tenía una foto también. Yo Me sé, enseñó una foto. estaba sí. pensando, sí. Sí, ella fue incluso juez de paz. Ay, ¿cómo se llama? Ah, yo sé. Jocelyn Pujols. Yo te voy a enseñar una foto. Sí, está bien. Ok, entonces nada. Pues de los jueces de paz contratados. ¿Cómo sabe? No, ella se examinó. Ella era de la escuela. Ujú. ¿Y qué le pasó? Renunció. Ella renunció. ¿Cuál será? Y después de ese proceso, No, su papá. del proceso de la formación. Sí, ella renunció. ¿Quién será ese? Ella egresada de ella también. Hace muchos años. Ahora tengo curiosidad, pero tú no me Hace enseñas como una 2 foto. 2 años. Hace 2 como años. 2 años. Que renunció, que fue juez, que salió de la escuela. ¿Qué salió de examen? Rosana le dimos clase Claro. hace 2 años. Sí. Usted tiene mucho ya. ¿Sabes que una anciana? Mira, le digo que Tenemos la misma edad. Ella es más vieja que yo. Marisa, de En verdad. agosto tenemos la misma edad de nuevo. En agosto, por si nos morimos ahora mismo, yo morí de 43 y tú de 44. Está ayudando, está Tú ayudando. no te vas a morir, tú me vas a alcanzar. Esto yo te lo garantizo, no te preocupes. Voy a tener que poner esta mano encima de ella. Pero no te va a ver la mano. Nadie nos está viendo que nos conoce. Toda la gente está viendo lo que conocen a Marisa. Así que No, y tranquila. ustedes también, porque nosotros lo subimos a las redes. Sí, yo te mandé. cero miedo, cero trauma. Claro, muchacho, tú sabes con quién está aquí. Oye, pero tú no conoces. Me dijo que sí, que la puedo presentar como magistrada. Sí, sí, claro. Claro que sí. Ya estamos aquí de regreso en su espacio Vida en Plenitud y tal y como hablábamos hablado antes de irnos a la pausa, están con nosotras 2 hermosas magistradas jóvenes, ¿verdad? Gracias. Muy jóvenes. Así, Valga la así nos aclaración. sentimos. No es así, porque es el espíritu de la Claro juventud, que de sí. verdad. Está con nosotros la magistrada Rosagna Vázquez, quien es juez Tribunal Superior de Tierra y es también docente de la Escuela de la Magistratura. Así, Gracias. muchísimas gracias por invitarnos. Maritza, felices de estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña Giselle Méndez, también juez, presidenta del primer colegio, tribunal colegiado del Instituto Nacional, que también es docente en el área penal. Muchísimas gracias. Muy agradecida y honrada de estar aquí con tu compañía. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Nos toca hablar sobre un tema que pocos conocemos. Así es. Pocos conocemos. Y que todos debemos conocer. Y exactamente. Es un tema país. Extinción de dominio es un tema que debe ser dominado por todos los ciudadanos dominicanos. Valga la redundancia, ¿eh? Claro. Pero primero vamos a analizar lo que es el concepto. O sea, ¿qué es eso? Extinción de dominio. Muy bien. ¿A qué se refiere eso, magistrada? Extinción de dominio es un proceso legal mediante el cual el Estado Dominicano podrá expropiar sin prestación alguna bienes que son de origen, de naturaleza o de destinación ilícita. Es decir, aquellos bienes que han sido generados por el producto de un hecho ilícito podrán perfectamente, sin tener que agotar un proceso penal, ser extinguidos en su dominio, ser expropiados, ser retirados de quien los ostenta, de quien los posee, de quien es su titular, si no puede demostrar que ha obtenido los mismos de forma lícita y, por supuesto, luego de un proceso judicial.
Importante es destacar que lo novedoso del procedimiento es que esto va a ocurrir al margen de un proceso penal y no se requiere la existencia de una condena previa. A eso vivo a preguntarle precisamente. Si en el caso hipotético de que Marixa Botier se presume el Estado de que mis bienes han sido adquiridos de manera ilícita, ellos por la simple presunción pueden iniciar un proceso. No, por la Ok. simple presunción no pueden iniciar un proceso. El derecho de propiedad es un derecho fundamental. Así mismo. Pero en el momento de que Ok. se pudiese acreditar o vincular esos bienes de Marixa a un ilícito, se generará una actividad probatoria que permita que, independientemente de que Marixa sea procesada o ante un impedimento para procesar a Marixa, se pudieran perseguir directamente los bienes, estableciendo la ilicitud de ese bien como presupuesto para que pasen a ser propiedad del Estado Dominicano y se extingue el dominio que tiene Marixa sobre esos bienes. Ahora, Marisa, Oye, ojo, pero es difícil. sí podrá generar es una alerta, de manera que el persecutor, que en este caso seguirá siendo el Ministerio Público, cuando tenga en sus manos una información respecto a una denuncia en ese sentido, pueda de inmediato iniciar a escrutar, a examinar esos bienes, para finalmente decidir si procede o no iniciar un proceso de extinción de dominio. Entonces, para que la gente entienda, en sentido llano, debe entonces el que presuma que adquirió esos bienes de buena, mala o buena voluntad, o sea, o de forma ilícita, incorrecta, de forma ilícita, o se ha prestado para o se ha alguien. prestado exactamente para eso, le corresponde a él entonces demostrar que mis bienes son míos, que yo me los compré con el sudor de mi frente. La particularidad que va a tener este proceso de extinción de dominio y que es importante destacar es que, y lo vamos a decir de manera figurada, porque como bien decía, tenemos que hacerlo de una manera llana, es que en ese banquillo de los acusados, donde usualmente en materia penal estamos acostumbrados a ver un imputado, es decir, una persona con nombre y apellido respondiendo de unos hechos, lo que el Estado va a someter a juicio es el bien, es decir, es sobre la cosa in rem, sobre el yate, sobre el vehículo de lujo, sobre el inmueble, la villa en casa de campo, sobre las prendas preciosas, las obras de arte. Pues, por supuesto, esa obra de arte está en posesión de, por ejemplo, de una persona, y esa persona va a resultar afectada de ese proceso de escrutinio de ese bien mueble o inmueble. Pero no es a la persona que vamos a juzgar, sino el origen, la forma de obtención de esos bienes, la titularidad, la tenencia. Muchas veces sabemos de gente que conduce vehículo y que se expresa o se presenta en un vehículo que no está titulado a su nombre. Exacto. Y del mismo modo vive en una residencia o es titular de unos derechos que no posee. Entonces tiene que acabarse, y aquí vamos a la sociedad a edificar en ese sentido. Tenemos que caminar hacia el orden, tenemos que organizarnos como sociedad, como personas. ¿A qué me refiero? Bueno, tiene que acabarse eso de que un tío tuyo de Estados Unidos te llamó y te pidió que ponga a nombre tuyo una casa porque no quiere que la esposa actual vaya a quedarse con esos bienes, no quiere desamparar a sus hijos de un matrimonio anterior. Tiene que acabarse también eso de que yo tenga nombre mío, dinero de una persona que vive fuera del país sencillamente porque prefiere ocultar que es a su nombre o que es de su propiedad. Si usted tiene una cuenta personal, eso es, así mismo es, una cuenta personal, entonces es suya. Mire, me hace una pregunta a través de Facebook. Claro, Dice, qué chévere. Las dice redes. entonces, sí, las Me redes. encanta. Que por favor explique nuevamente si mi tío me manda dinero. ¿Es ilícito que me mande dinero? Por supuesto que no. Ahora bien, si su tío le manda dinero y usted va a un banco, a cualquier banco, y apertura una cuenta personal, para el banco ese dinero es suyo. Exacto. Entonces, al menos que usted actúe como apoderado de la persona de quien realmente son esos fondos. O sea, Tenga conciencia que entiéndase. cuando usted apertura una cuenta de ahorros, una cuenta corriente, en el banco, toda la información que se asienta por escrito y después de la debida diligencia que el banco hace, se queda claro que ese dinero es suyo. Igualito que cuando usted compra una casa o cuando usted permite que una casa la titulen a su nombre y usted ni dio un peso para esa casa y mucho menos vive en esa casa, sencillamente aparece en el registro de título como titular de esa casa, entonces tiene que tener claro que en cualquier momento esa casa puede extinguirse la titularidad
si al escrutar el origen de esos fondos se determina que provienen de un hecho ilícito. Importante también es Así que mismo. no legitimar claramente quién es el titular de la propiedad genera situaciones. El banco, al recibir los fondos, va a hacer una debida diligencia. Y esa debida diligencia implica analizar a la persona que está haciendo la operación y su capacidad económica. Y si yo estoy depositando el dinero de mi tío y no tengo capacidad o historial para justificar esos valores, eso va a generar una alerta que De va a implicar inmediato. que se va a iniciar un procedimiento o una verificación del origen de esos fondos, porque quien los está depositando, manejando, no tiene cómo justificarlo a partir de su comportamiento financiero anterior. Así mismo. Entonces, quiere decir esto, que no importa en principio el origen. Yo puedo básicamente comprar la casa. Si se da la alerta, entonces quiere decir que ahí es que yo voy a tener que decir, no, espérate, fue que fulano me mandó el dinero. Y justificar Y el justificar. origen. Inmediatamente se establece un Y origen si me lo lícito. regalaron, ¿cómo yo justifico eso? Justifique que fue un Justificar que se lo regalo. regalaron. El regalo es posible, eso no, Eso todo es está per- permitido siempre y cuando no viole el orden público y las buenas costumbres. Dice la ley. Eso dice, exactamente. Claro, sí y se sí, aplica. Es así. eso es perfectamente yo Ok, puedo recibir entonces, un regalo. la intención real de esta ley, entonces, ¿cuál es su objetivo? Maravillosa pregunta, mis felicitaciones para ti. ¿Cuál es su objetivo? La doctrina dice, o lo que escriben al respecto, que el derecho penal fracasó en el tema de recuperación de bienes de origen ilícito. Y ciertamente es Voy a así. ser honesto, espérate. Ujú. ¿Eso es cierto usted que maneja lo penal? Claro que sí. 100%. Y hay ejemplos puntuales. Todos hemos sido testigos, por ejemplo, de que se han desarticulado redes y que han atacado y arrestado al cabecilla y lo han puesto bajo prisión. Un ejemplo de eso es el caso del Chapo Guzmán. Sin embargo, también somos testigos de que el cartel que dirigía el Chapo no ha dejado de operar. ¿Por qué? Porque si la cabeza es arrestada, simplemente es reemplazada o dirige el cartel desde la cárcel. Así mismo. Ahora bien, Así es. lo que sí pudiera desarticulizar esa red, que es una empresa criminal, es que pudiéramos atacar los fondos con los que se financian las operaciones. Y eso solo es posible atacando al beneficio, no solamente a la persona que comete el ilícito, a través de un procedimiento como este, que su principal finalidad es atacar y enfrentar de forma efectiva el crimen organizado. Y uno de sus principios es el de celeridad. ¿Por qué se dice que el derecho penal fracasó? Porque todos sabemos que para poder decomisar, que es el tipo penal, perdón, la pena que se aplica cuando se expropian bienes en un juicio penal, tendría que agotarse un juicio con el rigor que implica y con el test de más allá de toda duda razonable. Es decir, transitar todo el proceso penal y llegar ya al final de con una sentencia firme. Irrevocable, y que además se haya demostrado, más allá de toda duda, que la persona imputada realmente es responsable. Muchas Sí, ese veces, es el punto, muchas veces básicamente. puede pasar que la verdad material no se manifieste en la verdad procesal o jurídica. Y sencillamente una persona que sí ha tenido contacto con hechos delictivos y que ha obtenido bienes a través de origen ilícito, de esos fondos que se generan en esos hechos, no pueda ser demostrada como culpable por el órgano de persecución. Entonces esos bienes hay que devolverlos. Okay. O peor aún, Maritza, que ocurra como ha ocurrido decenas de veces, que el Estado Dominicano prescinda de la persecución porque determine o decida ceder a un país hermano, a un Estado distinto. Todos los días lo vemos. Exacto, Estados cierto. Unidos, nosotros, por supuesto, que bajo algunas reglas establecidas, hemos prescindido de la persecución de ciudadanos que allá han resultado condenados y los hemos extraditado. Y esos bienes. Entonces hay que establecer un proceso que, diferente al penal, dé realmente las herramientas para perseguir esos bienes sin tener que perseguir a la persona. Y hay una realidad también que no se puede ignorar. Hay casos donde el proceso penal no se puede realizar por múltiples Exactamente. factores. El proceso penal no puede no realizarse si muere el imputado. El proceso penal puede no realizarse si el imputado se fuga. Si sobreviene una extinción por vencimiento del plazo máximo. O las pruebas Y espurias. no pudiéramos entender legítimo que se legitimaran unos bienes por el simple hecho de que el proceso penal no se pudo concretar o no se pudo completar. Porque ¿qué pasa? Que existe una regla de que una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa. Concluida una persecución penal por la causa o con la consecuencia o resultado con que concluyó, ya esa persona no se puede perseguir nuevamente. ¿Y quiere eso decir entonces que sus bienes que siguen teniendo un origen ilícito ahora pasaron a ser lícitos y se legitimaron? No. Y no sería justo. Y no sería justo, No. exacto.
Entonces, en la esencia de la ley no es perseguir a la persona. No. No. Así mismo. Sino perseguir los bienes que en principio se puede presumir que fueron adquiridos de manera ilícita. Así mismo. Entonces, ¿cómo yo puedo demostrar que yo lo adquirí con mi dinero de verdad, que fue trabajado? En la sencillo. Claro, muy Muy sencillo. Adelante, sencillo. Giselle. Esa es la parte más fácil. Demostrar, esa es la parte más demostrar el fácil. origen ilícito de nuestra propiedad es muy sencillo. Sí, estamos en un orden. Y si Exacto. hemos trabajado Y si con honestidad. realmente es lícita. Por Exactamente. ejemplo, y un ejemplo muy llano es, tenemos un vehículo. La única persona que sabe cómo adquirió ese vehículo y de dónde sacó cada peso y cada Exacto. operación que hizo en el sistema financiero para adquirir y costear el vehículo es la persona que lo adquirió. Es muy sencillo para cualquier ciudadano poder decir, mire, yo tomo un préstamo en tal institución y con ese préstamo me emitieron un cheque de administración con el que pagué al dealer. Y eso deja un registro en el sistema. O sea, eso no es algo que se pierde o que se desaparece. Las entidades financieras guardan registro por obligación de la ley por 10 años. Sí, exacto. Entonces, es muy fácil demostrar el origen lícito de nuestras propiedades porque llevamos un orden y tenemos registro de todo lo que hacemos, porque ninguna operación queda al margen de un registro. Y nosotros tenemos todo el conocimiento y las herramientas para saber de dónde viene y dirigir nuestra atención hacia ese punto en específico. Okay. Y nosotros, perdón que quiera interrumpir, para decir algo muy importante, nosotros los ciudadanos debemos ser los primeros en reclamar este tipo de proceso, porque para que vivamos en un orden y haya libertad de empresa e igualdad de empresa, tiene que darse este tipo de acciones. Si yo compito con una persona a la que no, el origen de su fondo no le importa y que vienen como agua cuando se abre una pluma, necesariamente entonces me va a colocar a mí en una posición de desventaja. Sí, El competencia salón desleal. es una competencia desleal. El salón de belleza que se apertura y que su dueña tiene que pagar, inscribir a sus empleadas en la TCS, pagar impuestos, comprar todos los insumos que necesita para rendir el servicio, pagar energía eléctrica. Sí, porque sostener un negocio Claro, es un costo. pero bien entonces fuerte. imagínese, Eso es cierto. imagínese que el origen de los fondos no esté claro, no importa, no duele tanto, se pueda despilfarrar más, eso afecta, a todos nos afecta. Eso es cierto, Claro porque que el que sabe de dónde sale cada peso, como explicaba aquí la magistrada Giselle, le duele y le pesa. Claro. Es importante que aclaremos que no solo el origen ilícito puede dar lugar a la extinción de Origen y dominio, destinación. también la destinación ilícita. Yo puedo tener una casa que es mi casa legítima de mi propiedad y puedo destinarla para almacenar, por ejemplo, sustancias controladas o para esconder personas secuestradas. El hecho de que yo le dé un uso a esa propiedad que es contraria al fin social de la propiedad y en detrimento de la colectividad, habilita al Estado para perseguir ese bien y extinguirlo al margen de un proceso penal. O sea, porque el objetivo de la ley es perseguir lo que sea ilícito de manera ya sea criminal, de corrupción, ¿verdad? Origen, naturaleza y destinación. Destinación. Sí. Ok. Para si se destina para actividades ilícitas, también el bien es pasible de ser expropiado sin O sea, contraprestación. cuando me refiero a origen, me estoy refiriendo Al Sí, nacimiento del ajá, bien, ¿cómo de, se de obtuvo? dónde de viene. dónde viene. La naturaleza en sí. Igualmente. Igualmente. Y Igualmente. el destino, Si ya viene- el ejemplo que usted acaba de colocar. ¿Para qué lo utilizo? ¿Para qué lo Exacto. utilicé? ¿Para qué lo...? Y puedo ser yo víctima de testaferro, a lo mejor por ser una persona... Podría. Mira, cualquier persona, cualquier ciudadano común puede verse envuelta en una situación difícil y lo vemos en todos los días en los tribunales. Yo puedo tener una casa que yo tengo alquilada o arrendada y en esa Exacto. casa se está cometiendo un crimen. Si se genera la investigación y el proceso, esa causa en primer orden va a ser incautada y entonces ya yo tendré que hacer valer mis derechos, probar en el escenario de esa investigación que yo tengo desconocimiento y estoy ajeno a lo que estaba ocurriendo con mi propiedad para que no se decomise. Exacto. Porque en principio se está utilizando para la comisión de un crimen y por tanto se habilita un supuesto de decomiso en el proceso penal o de eventual extinción de dominio cuando tengamos la ley. ¿Qué ha pasado entonces con la ley? O sea, ¿ha habido intereses? Me imagino que sí, por Sí. el asunto de... Ella sabe lo que pregunta. Vamos. Claro, Claro, porque- nosotros tenemos Claro en la que sí. Constitución del año 2010, una constitución emblemática, un referente para Latinoamérica, nuestra constitución o nuestra reforma del año 2010, se incluyó el tema de la extinción de dominio. Se entendía entonces que ya desde el 2011 el legislador se iba a poner a trabajar de forma ardua para que tuviéramos una ley.
además de que los organismos internacionales y en las reuniones que realizan diferentes organizaciones que tratan con el tema del lavado de activos, es una exigencia, es un requisito que República Dominicana de una vez por todas tenga ya la ley de extinción de dominio. Al año 2019 no la tenemos. Tenemos que reconocer que han habido intentos valiosos y significativos. Sí. Hubo un primer proyecto presentado en el Senado que fue aprobado por el Senado de la República y que al ser discutido en la Cámara de Diputados no logró superar la aprobación de la mayoría. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, nosotras no hemos estado ahí, pero ciertamente hemos escuchado que las discusiones han versado primordialmente en cuanto a algunos alegatos de que esta ley podría violar principios de carácter constitucional, como el tema de la irretroactividad y la presunción de inocencia. Gracias. ¿Y qué pasa? En el segundo proyecto que se presentó, no terminó, la discusión no logró superar el Senado, que fue donde se presentó, y sí sabemos, porque fuimos parte de eso, que para el tercer proyecto que se está gestando, inteligentemente el Congreso de la Nación hizo consultas a operadores, sí, a DGI, a sujetos de cumplimiento, agentes de cumplimiento, a jueces, a fiscales, y todos emitimos una opinión en relación a qué debería contener esa ley, lo que indudablemente permitirá un producto más acabado, más consensuado, y que incluso una vez aprobado no sea una ley de sorpresa desconocida. Que vamos a darle paso a esta llamadita. Claro, ahí las llamaditas. Vida en plenitud, buenas. Una pregunta, sí, claro. ¿De dónde nos llama? Massachusetts. Gracias por estar en sintonía. Yo estoy preocupado. ¿Preocupado? Sí, es preocupante. No, estoy preocupado realmente, mira, porque si nos vamos a eso, yo pienso que en República Dominicana ya hay personas, o sea, la mayoría de personas de República Dominicana no tienen cómo probar que es vulgarmente diciendo y a pueblerismo. Mira, entonces, ¿qué pasa? Mi hija tiene 22 años, yo le compro una casa a ella, ella tiene que probar al Estado que esa casa viene de su papi y que su papi tiene que probar a la vez de dónde viene ese dinero. Esa es la idea de la situación que está sucediendo en República Dominicana, y pienso ya para concluir que eso va a dejar las inversiones también. Que eso va a alejar inversiones. Ay, al contrario. Gracias por estar en sintonía. La realidad es que no es tanto así. No es que yo le compré una casa a mi hija y mi hija tiene que probar que yo se la compré y de dónde la compré. Es que si se logra establecer que esa casa tiene algún vínculo con una actividad ilícita, se va a generar un procedimiento. El órgano investigador, que es el Ministerio Público, conforme lo está concibiendo el proyecto, deberá hacer una investigación y levantar elementos de prueba para vincular efectivamente la casa de su hija con un ilícito, y establecido eso, esa presunción solo se rompe si su hija prueba el origen lícito. Entonces, para entender al radio escucha, en sentido llano, o sea, yo como padre te puedo regalar la casa. Claro que sí. Pero si algún fiscal, vamos a decir, de la zona fiscal del barrio, de la fiscalía de los barrios, como se dice, le llama la atención, entonces él inicia un proceso de investigación. A mí, entonces, como padre y como hija, me correspondería decir, no, mira, la casa, el origen de esta casa es esto. Si es así, si fue así, si el origen es que mi papá me lo regaló, es simple, probar las actuaciones que se realizaron en el momento en que me regaló la vivienda. Tiene que haber obrado una transferencia, y él tiene que tener un empleo, y él tiene que haber generado esos fondos en algún comercio, en algún trabajo. O sea, todo tiene un rastro, como decía Gisela hace un rato. Importante tampoco es no temer a la ley, porque entendemos que van a hacer un uso abusivo de ella. Porque la ley tiene instituido un procedimiento que somete las actuaciones del fiscal al control judicial. O sea, cualquier fiscal simplemente y alegremente no me va a poder venir a mí a cuestionar de dónde viene mi casa. Así mismo. Tiene que ir donde un juez y acreditar que tiene una razón legítima sospecha, objetivamente sospecha de la vinculación de ese bien con una actividad ilícita que debe identificar. Y a partir de la verificación judicial de que él tiene elementos que sustentan esa investigación o una eventual limitación provisional del disfrute del bien, es que él podrá actuar.
Ok, le voy a hacer esa pregunta y nos vamos a ir a la pausa para que nos la conteste. Nos luego de faltó eso. algo de Radio Escucha. Ah, ok. Ah, Él vamos a dijo, completar. saludos a la Radio Escucha de Massachusetts, me encanta Massachusetts. Él dijo que eso iba a alejar a los inversionistas Ay, sí, a los extranjeros. inversionistas, Por el sí. contrario, los va a acercar, que porque sí. seguridad jurídica, un país realmente organizado y un Estado que escruta los bienes lícitos y que permite que aquellos que trabajan honradamente puedan echar hacia adelante, es precisamente lo que quiere un inversionista. Es un Estado de derecho. Un Una Estado ley- constitucional una ley de de derecho. extinción de dominio aumenta incluso nuestra calificación a nivel internacional, dándole mayor apertura a la inversión extranjera. Ok, le dejo esta preguntita en el aire. Bien. ¿Existe en otros países esta ley? Y en nuestro caso, en caso de ser aprobada, ¿existe realmente el tiempo? ¿Habrá una prescripción para la misma? Con esta pregunta la dejo porque tengo que ir a publicidad. Ella estudió su tema. Sí, una vacation ley que tú quieres saber si va a haber. O Sí. a partir de cuándo ¿A comenzaría. partir de cuándo comienza? Todo. Vamos a ponerlo aquí para poderlo ver bien. Hasta viene de antes. Vamos a cambiar. No, a ponerlo todo aquí porque así nos vemos todas. ¿Qué te apures con que te veas tú? No, It's enough. no, yo lo estudié porque a mí me interesa. Porque yo trabajo en impuestos. Entonces, yo Ah, tengo- pues claro. Pero con la ley de lavado de activos, Ya. esa ley, como ¿Pero tú trabajas en la decir, DGI o Trabajo en la DGI. ejercicio privado? ahora estoy en ejercicio privado. Mire, tú sabes la gente que me pregunta, ¿tú sabes un abogado que trabaja en tu? Yo, ay, no. Ay, también. nada más llamo a Alberto. El único que yo sé. Pues tú me vas a dar tu teléfono. El WhatsApp que yo tengo. Muy bien, Sí. que le va a los abogados que trabajan en impuestos. Pero que yo no conozco tanto. Sobre todo me Giselle, llaman Yo solo bien. El que conozco era a Hilda, fiscal. pero Hilda le va muy bien. Pero yo no ¿Cuál me es? acordaba de Hilda Hilda Hilda. Mercado. Ella trabaja allá conmigo. Sí, en ella trabaja en la consulta DGI, técnica, ella le sí. va muy bien. No, no me acordaba de Hilda. Pues sí. Oye, me acordé. Diro tenía un problema y me llamó. Hilda, ¿eres de allá? ¿No fue Hilda? Sí. No, de Poca Sí, sí, sí. No, A Hilda le ah, va sí, muy que era bien. poca. Maima. A Hilda le va muy Hilda bien. de Yo poca dije, maña, sí. yo no puedo incursionar en este ambiente ahora. Todavía tengo tiempo de aprender impuestos. Sí, yo trabajo mucho, yo trabajo en DGI 11 años. Sí, Hilda también. Sí, yo doy clases de impuestos incluso. Mañana voy a poner a Guardia y Cuella de aquí. Muy complicado eso. Yo le salgo huyendo. Conozco Eso un es una mala. proceso que yo me gradué y dije, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando yo logré entender cómo operaba el adelanto del ITEVIS, yo sentí que había descubierto algo muy grande. Yo decía, pero ¿cómo es que pasaba esto, Dios mío? ¿Cómo es que entonces No, me es lo dieron y complicado. después me lo descontaron? Me Yo lo no entendía. quitaron y ahora hasta el final. No, cuando yo lo descubrí, yo dije, Dios mío, pero mira lo que era. Demasiado. Pero es un celular muy bueno. ¿Qué celular es ese? Una iPhone 8, 10. del 7. Bueno, mírale el cuadro a Rosana. Rosana, no suelte ese cuadro, mira. No, pero que yo no me he visto. Me oculto la que tiene un despilfarro. No, pero te la están viendo online. Online sí la están viendo. Muy bien. Yo le voy a mandar el audio. Ah, gracias. Oli Matos. ¿Y a ustedes les gusta esa Me encanta, A mí también. me encanta. Último de Espero la con tarde. ansias. Son asesores legales. ¿Verdad? Sí. Te van a tener que inventar una. Estás escuchando Ella- Vida en Plenitud. Síganos ella va a en las presidir redes la sociales, en bueno. Instagram, Yo voy a la Suprema, Vida en la sala que va a Plenitud, presidir. en Twitter, Vida en Plenitud. Ay, y yo en la sala de la Y en Suprema, que Facebook, conoce Vida en los Plenitud. recursos. Que tú vas a poner el recurso, el equilibrio perfecto. Bien, ya estamos aquí de vuelta en su espacio Vida en Plenitud. Y antes de irnos a la pausa, le preguntaba aquí a nuestras magistradas amigas que han venido hoy a orientarnos a todos sobre esta ley de extinción de dominio, o como le llaman recuperación de bienes en otros países, ¿verdad? Así a mismo. favor del Estado. Entonces, ¿existe esa ley en otros países? Claro que sí, la extinción de dominio es un requerimiento y un compromiso internacional que forma parte de las recomendaciones y de los estándares mínimos en lo que tiene que ver con la persecución del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y todos los países que pertenecen al Grupo de Acción Financiera, y en nuestro caso que pertenecemos al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, asumimos el compromiso de implementar un mecanismo que permite el decomiso sin condena. Déjame una permiso de esta llamadita. ¿Estás en Vida en Plenitud? Buenas. ¿Aló? ¿Perdón? Perdón, no le escuché. Diga de nuevo. Una duda que nos falta. Ah, una duda. Ok. Sí, diga. ¿No será que está atrasando el Senado precisamente porque ellos temen que se puede utilizar en contra de ellos mismos? O sea, porque ellos, como yo dije anterior, la gran mayoría de los políticos no pueden demostrar el origen lícito de los Ok, gracias por
su participación. Eso sería una presunción y realmente no podemos decir que es así. Al contrario, nosotros hemos visto que se ha intentado, se presentó 2 veces y en la tercera oportunidad, como expliqué, con el fin de consensuar los temas que no habían podido consolidarse o superar la etapa de aprobación, se consultaron a los operadores que intervienen en el tema. La realidad es que no es tan simple porque un proyecto de ley de esta naturaleza implica un cambio de paradigma, un cambio de la forma en que nosotros vemos el proceso penal y la ilicitud de cualquier bien que está siempre asociada a la culpabilidad del propietario de ese bien. Y romper ese paradigma no es sencillo. Ese procedimiento está inspirado por una serie de principios que requieren de estudio profundo y la discusión generalmente se centra en torno a cómo implementar esos principios y que sean conformes a nuestra norma constitucional. Y para que tenga éxito realmente hay que adecuar la normativa que se intenta crear a la normativa dominicana, al ordenamiento dominicano. Y tenemos una constitución contiene unos principios hermosos y tenemos un tribunal constitucional encargado de velar por el control de la constitucionalidad. Entonces no es tan simple como crear el proyecto o convertirlo en ley y que después no sea práctico, no sea útil o que muera en el camino. La verdad se busca un producto final que sea exitoso y que permita utilizar la herramienta como se espera. ¿Vamos a tener fe? Esperar. Los países, Giselle, tú ibas a comentar los países que la tienen. Claro que sí. Entonces, esa obligación ya ha sido implementada en muchísimos países. Colombia es el pionero. Desde el 2002 tiene implementada su ley de extinción de dominio y la aplica y son numerosos los bienes que se han extinguido hasta este momento. Lo propio ocurre con Perú, con México, con El Salvador. Colombia, que quiere decir que es un país desde el principio. Creo que Nicaragua. Nicaragua. Estamos en el proceso de implementar la ley. Costa Rica, República Dominicana, Panamá, que tampoco tiene todavía el procedimiento, pero todos esos países que forman parte de este grupo y han asumido esa obligación internacional están activamente trabajando para poder mostrar que tienen la ley y aplicar el procedimiento efectivamente. También me preguntaba, Sí, maestra, antes de ir a la pausa, el tiempo de la misma, entiéndase. Ahorita la magistrada decía, Giselle, que no importa si la persona fallece o no, porque la idea central es perseguir el bien en sí. Y si pasa un tiempo establecido, ¿puede prescribir dicha acción? O sea, ¿el Estado tendrá un tiempo limitado o es Muy indefinido? buena pregunta. Uno de los principios rectores que se intenta implementar o aplicar o incluir en esta norma es la de la imprescriptibilidad. Quiere decir que no habrá plazo para premiar el olvido o la ausencia de persecución y en cualquier momento. Esto fundado en que se supone que el bien nunca ha nacido de forma legítima, siempre fue espurio desde su inicio, entonces no puede generar derechos. El fin social del derecho de propiedad consagrado en el artículo 51 tutela y protege lo que de manera legítima surgió. Eso, bien. ¿Vida en plenitud buenas? Sí, buenas. Sí. Tienen 2 estrellas ahí en el Muchas gracias. Ay, como que conozco esa voz. Nuestro querido Roberto Quiroz. Ay. Sí. El defensor público estrella del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva del Distrito Nacional. Así es. Nuestro Lo puedo respeto, certificar. admiración, una admiración enorme que siento por este defensor. Qué bien. Es recíproco, Rosana y Giselle, eso es recíproco. Muchísimas gracias por llamarnos. Una de las que tengo mucha admiración también, muy respetuosa, siempre y dando un servicio muy bonito a la justicia dominicana. Gracias. Ay, gracias. Una preguntita sobre la ley de extinción de dominio. ¿Solo va a penalizar el bien o también habría pena para la persona? No, solo al bien. La ley de extinción de dominio opera in rem sobre la cosa. El protagonista, el objeto del juzgamiento en el contexto de ese procedimiento es la cosa y la consecuencia es la extinción del dominio sobre el bien sin ninguna afectación o sanción para el titular del bien o la persona que tiene la posesión material del bien, que en el proceso pasa a ser el afectado. Una pregunta también. En el caso de que yo adquiera un bien y yo sea una compradora de buena fe, pero yo no supe nunca que mi vendedor, o sea, el producto el objeto de producto de la venta fue de manera ilícita. ¿Qué pasa con mi bien? Si lo que se persigue es el bien. En el procedimiento de extinción de dominio se establece también las garantías y los derechos que se deben tutelar a los terceros de buena fe. Pero en el supuesto que tú planteas, cuando tú compras, por ejemplo, una casa que tiene un origen ilícito, aquí lo que ha pasado es que el bien ilícito se ha transformado. Y la casa que tenía el origen ilícito ahora no es la casa, sino lo que se pagó
por la compra de la casa, lo que adquiere el origen ilícito, porque con la operación operó una transformación del bien ilícito y en caso de que se genere una investigación, estará dirigida a la persona que generó los bienes y si la actividad y la vinculación se establece, se extinguirá el monto o el costo de la casa, no la casa. No la casa. Una preguntita. ¿Vida en plenitud, buenas? Amor, ¿cómo Sí, buenas. es Ana Iris que le habla? No tengo ninguna pregunta, pero la felicito. Ay, gracias. Ay, gracias. Qué bella. Quiero, por favor, que se comunique conmigo. Tiró, llaman a Iris. Espera tu llamada. Gracias, Ana Iris, por esas hermosas palabras. Ustedes tienen sus fans. Ah, Perdón. muy felices, muchos años. Sí. En el sistema de En el justicia, sistema de ambas, justicia, sí. muchos Enamorada de él mismo. Sí, 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 lo amamos, aportamos. sentimos Sí, vocación, es pasión. Es amor y por eso lo hacemos con Es tanto nuestro. cariño. No nos pesa. Qué bueno escuchar eso, porque quiere decir que no se cansan, No. que están ahí para servir, que muchas veces es un poquito, ¿verdad? Sí, tienen sus días, sus altas y sus bajas, Tiene sus pero altas y sus realmente es bajas. satisfactorio el trabajo. El trabajo. Bien, volviendo al punto, entonces, si usted me decía antes de la llamada, que lo que se va a perseguir entonces va a ser el origen del producto, El producto de la venta de la casa. el producto de la venta Porque de el la casa. bien o sea, se transformó. La casa es simple. exactamente. Yo cometí un desfalco y con el producto del desfalco adquirí una casa. Nunca se pudo iniciar el procedimiento por el desfalco porque la persona se fugó. La casa, Una pregunta me surge a mí, ¿ese desfalco que yo cometí puede ser privado o público? cualquier tipo de Cualquier desfalco. Cualquier hecho Porque ilícito. no hay Es bueno aclarar limitación eso. respecto de la causa ilícita. Entonces, inmediatamente la casa se adquiere con los fondos producto del desfalco, es ilícita por origen. Sin embargo, no se inicia un proceso penal. En el proceso, la casa se vende y se reciben los fondos producto de la venta de la casa. Al generarse la persecución del bien, lo que se va a perseguir no va a ser la casa, sino el producto de la venta de la casa, porque se transformó, el producto del ilícito se ha transformado de un bien mueble a un bien inmueble a un bien mueble. Que podrá pasar nuevamente a otro bien inmueble. Ok, en buen sentido de la palabra, quiere decir que hay que estar claro, ¿verdad? Sí, y que quien adquiere hay que la vivir en casa de orden. buena fe Exacto. no Vivir en tiene orden. ningún problema, o sea, porque yo puedo documentar de dónde provienen los fondos por lo que yo adquirí esa casa y mi casa me va a ser restituida y lo que se va a perseguir entonces es respecto de la persona afectada y que generó la venta de la casa, el producto de la venta de la venta casa. de la casa. ¿Vida en plenitud, buenas? ¿Sí, buenas? Hablando muy de este lado, Ay, gracias, Guridi, por estar en sintonía. Cuéntanos, ¿tienes alguna pregunta para las Guridi, el magistradas? doctor Guridi. Sí, mismo. Claro, de la UNFU. saludándola a todos. Un abrazo. ¿Cómo podemos delimitar ese término de buena fe? Pues sabemos que las personas que manejan la política utilizan personas y transfieren bienes a personas que tienen un buen proceder, lo utilizan. Se puede delimitar que realmente fue buena fe o hay una situación de malhechora. Un mecanismo utilizado, sí. Gracias, Guridis. El mismo procedimiento va a permitir y la investigación llegar a esa conclusión. Para los casos de extinción de dominio no se requiere la buena fe simple, sino una buena fe calificada. Calificada. Yo Hay que debo probarlo. haber actuado con la debida diligencia, o sea, no fue que yo me hice el ignorante y que yo miré para el otro lado y simplemente sabiendo que el caso Tal y se como está dice el hombre, destinando buena fe. buena fe no fue, no, yo no, el buen tonto no, yo no puedo ser el tonto Aquí no hay bueno, ignorancia deliberada, Yo ni debo- ingenuo, nada por el Aquí estilo. yo debo haber obrado con la debida diligencia y tomado las precauciones del lugar para evitar, por ejemplo, que es el caso donde más incide la buena fe, que mi propiedad se use para un fin ilícito. Yo no puedo estarle prestando mi vehículo o alquilando mi vehículo a una persona que el conglomerado social identifica como que está vinculado a una actividad ilícita y luego alegar que yo no sabía que se estaba utilizando mi vehículo con un destino ilícito, porque no lo voy a poder objetivamente acreditar ni probar. El proyecto de ley trae un catálogo de causales para demostrar o situaciones para demostrar que uno realmente es un adquirente de buena fe. Y entre ellos lo que mencionaba Giselle, es una buena fe cualificada la que se requiere. Es decir, no hay que hacer debida diligencia, no es sencillamente ignorar el tema porque sí, ante un observador razonable, si la operación le generó una alerta y usted aún así
no se cercioró y participó de la misma o permitió que se celebrara el negocio jurídico, esa venta, ese alquiler, esa permuta, esa dación en pago, si usted no actuó como debió hacerlo y escrutó correctamente la acción, usted no puede alegar acción de buena fe, adquiriente de buena fe. El razonamiento inverso implica que si yo actué con la debida prudencia y tengo un derecho de propiedad legítimo y estaba imposibilitado materialmente de poder establecer o conocer el destino que se le estaba dando a mi propiedad, entonces mi derecho de propiedad va a ser preservado. Claro. Entonces, una pregunta para aclarar. Penalmente yo no puedo ser perseguido en ese caso, pero civilmente mis bienes sí van a ser entonces... La belleza de extinción de dominio es que es, vamos a decirlo de alguna manera, una rama nueva del derecho, Sí, porque totalmente ni es nueva. civil, ni es penal, ni es procesal, ni es constitucional, ni es administrativo. tributario, ni es administrativo, para nada. Es extinción Es de ajena, dominio. es autónoma, tiene vida propia. Incluso, Ok. oye, tiene vida propia. Incluso se Está bonito, espera, le quedó. sí, se espera, que por eso yo digo, aquí estamos las futuras, se espera que sea una corte especializada, con jueces que solo conozcan de eso. Ok. Y por ende especializados en el tema, que hayan sido capacitados y que tengan las competencias necesarias. Importante es que la extinción de dominio es un procedimiento autónomo y totalmente independiente de una persecución Esa es una de sus penal. características. Poco importa que la persona que tiene la posesión material o la titularidad del derecho pueda ser o no procesada, puede estar o no incurriendo en un ilícito. Lo importante es que si ese bien puede ser vinculado a una actividad ilícita por origen, destino o naturaleza, se puede perseguir ese bien independientemente de que haya un supuesto para iniciar una persecución penal. Exacto, o sea, quiere decir que a mí me dejan en paz, digamos, a Marixa Botero la persona, pero mis bienes sí van a Pueden estar en ser un cuestionados proceso y de juzgados. Pueden ser juzgados los O bienes sea, y que tendrán, establecidos. como que dice, vida propia mis bienes. Sí. Wow, me Pero dijo complicado. aquí recordemos que hace unos años la DGI se puso no, las DGI sí pilas. se pone la Sí. pila. Hace unos años yo recuerdo que DGI comenzó a organizar el tema de los vehículos de motor aquí, porque a veces había gente que tenía 9 y 8 vehículos y hacía siglos que no los tenía. Sí. Entonces, vamos a vivir en orden. Usted compra una casa, esa casa es suya. Usted abre una cuenta de banco, esa cuenta de banco personal es de los fondos que usted recibe por su trabajo. Como sobre todo los dominicanos, uno vive la experiencia que el dominicano compra de buena fe. Ujú. El término, como que lo asume como tal, yo lo conozco, ya no hace daño. Y el extranjero Así investiga hasta el mismo. tipo de sangre. Como que va a debe comprar. ser, es una exigencia, No, sí, no solo- hace debida Hace diligencia. debida diligencia, Y como ¿verdad? solidarios que somos por ser dominicanos, también nos prestamos y ayudamos mucho al otro. Y También. tenemos que cambiar también esa motivación de estar alerta. O sea, ya yo no me puedo prestar a abrir una cuenta a una persona, ya yo no me puedo Conformarse prestar compañía. a Sí, poner una sí. propiedad a mi nombre, porque yo tengo que preguntarme por qué es necesario que él ponga su casa a mi nombre. Sí. Y siempre que yo me haga la pregunta del por qué y no tengo una respuesta razonable, quiere decir que yo no tengo razones para hacer ese negocio. Usted no puede estar en una composición societaria si usted no conoce el movimiento de esa sociedad, si no participa Sí, no de ella. participa. Como ya nadie se lleva la maleta ni agarra la maleta de otra persona en el aeropuerto. Así mismo Así aprendimos. Nadie, ¿verdad? nadie Aprendimos. debe estar teniendo propiedades que no son suyas de ninguna manera a su nombre. Porque O sea, puede porque- generarse el cuestionamiento. Porque yo debo entonces preguntarme, ¿sería ilícito o ilícito que lo pusiera a mi nombre? No, la licitud no es de ponerlo a tu nombre, Ok. es la razón por la que se requiere que no esté a su nombre y esté al tuyo. Porque esa persona no puede tener su casa a su nombre y necesita que yo le preste mi nombre. Que yo le preste mi nombre, exactamente. ¿Cómo pasa? Como pasa comúnmente y muchísimo. muchas veces lo hacemos hasta por favor. Déjame Como hacerte decía, el favor. sí, es cierto, como decía al principio de la maestra Rosana, o sea, si mi tío me manda el dinero, Ujú. que se presume que es de buena fe que me lo esté Sí, enviando. pero yo no estoy allá viendo lo que está haciendo el tío. Claro Pero que no. exactamente, entonces yo no sé lo que está haciendo mi tío y entonces viene entonces La causa que él situación. me da, que es evadir que la esposa o que los hijos, esa es la causa que él me da y Sí. yo no la verifico. Que es la original que siempre dan, ¿verdad? Sí, y yo no la Pero no verifico. existe ningún impedimento para que yo, en lugar de tener todo a mi nombre, opere o actúe como apoderada de mi tío y todo esté a su nombre. Porque el sistema permite eso. Y una pregunta, ¿estamos nosotros educadamente preparados para asumir esa ley? Nos estamos preparando. Sí, nos estamos Que informando. Giselle y yo hayamos recibido tanta, hay que reconocer y felicitar a la Escuela Nacional de la Magistratura, de la Judicatura, es que yo voy para allá, la Escuela Nacional de la Judicatura, Por que fe. es por fe, espérenme que ahí estaré. La Escuela Nacional de la Judicatura tiene 3 años o 4 años Sí, desde que trabajando se aprobó el primer tenazmente el proyecto. tema y todos los años en su oferta académica tiene cursos virtuales y semipresenciales
sobre extinción de dominio. Hemos recibido ayuda internacional, tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial, de organismos interesados en el tema que nos están preparando. Ya esto no nos puede llegar de sorpresa. Cuando extinción de dominio sea una realidad, recordemos el magistrado Bonelli, que ya no es juez, pero hace 10 años hizo una tesis en Argentina, la publicó aquí cuando llegó, una de las primeras obras. Desde ese entonces está hablando sobre el tema y ya es algo que no nos va a llegar de sorpresa. Otra pregunta. Si yo, Marixa Gutiérrez, estoy en el extranjero y mis bienes están aquí, ¿la ley permite entonces que sean perseguidos aquí, Claro aunque que yo sí. no esté presente? Porque no se está persiguiendo a Marixa Exacto. Botier, se Sí, están no los persiguiendo bienes, a sino los mis bienes. bienes. Y entonces eso es independiente de Entonces, si dónde yo no se... estoy, ¿cómo defiendo mis bienes? Bueno, me imagino que Marisa Botier tiene un apoderado aquí Ok. o ella vendrá a defender sus bienes. Porque el protagonista es el bien y no Exacto. necesariamente tiene que venir Marisa Botier en persona. Ella puede designar un representante que ejerza su defensa en el contexto de ese procedimiento de extinción de dominio, porque sigue siendo titular de un derecho fundamental y que se le debe preservar, que es su propiedad. Ahora, el cuestionamiento gira en torno a los bienes y si están aquí, se van a perseguir donde se encuentren, independientemente de las manos en las que se encuentren. Te iba a decir, Maritza, que la ley ofrece la oportunidad o ofrece garantías probatorias, la oportunidad de que cualquiera, terceros, afectados, puedan acudir al escenario y tiene la característica de que será jurisdiccional. Claro que sí. Jurisdiccional implica que la decisión, la jurisdiction la dará un juez, habrá contrapeso de poderes. No es que el Ministerio Público enlistará una cantidad considerable de bienes y sencillamente irá a expropiarlos o a retirarlos o a extinguir el dominio. No. Estará sometida a todas sus actuaciones a control judicial. Y el tribunal, ajeno al interés, al conflicto, con principios de imparcialidad e independencia, va a revisar si realmente concurren los requisitos y las causales suficientes para poder en primer término aprobar o autorizar una incautación y en segundo lugar decidir la extinción del dominio. Claro, tomando en cuenta todo eso que hemos estado comentando. Los principios que se han incorporado en cuanto al procedimiento están muy dirigidos a garantizar que el afectado, en caso de que no haya un supuesto de decomiso, reciba la menor afectación posible respecto de la disposición del bien, al punto de que se somete a control jurisdiccional la posibilidad de incautarlo y de separar al propietario del disfrute del bien. Pero si eso pasa, el Ministerio Público tendría solo 7 días para solicitar que el bien se decomise o automáticamente el bien es liberado. O sea, la tarea va a empezar por el Ministerio Público. Claro que sí, que es el que puede promover la acción. Pero acción. inmediatamente él afecta o limita tu derecho de propiedad, tiene un plazo solo de 7 días para promover la acción definitiva de extinción de dominio y de no hacerlo en esos 7 días, entonces se libera nuevamente el bien, cesa la medida cautelar y tú puedes volver a disfrutarlo y usarlo. Ven, qué libremente. belleza, eso es seguridad jurídica. Eso es seguridad. El amigo que llamó de Massachusetts tiene que estar feliz oyendo eso, porque realmente ahora, con si ese proyecto se convierte en ley, va a desaparecer el reclamo que la sociedad siempre ha dicho de que se incautan indefinidamente los bienes. Y que la incautación provisional como para un eventual decomiso en el contexto de un proceso penal sigue la suerte de lo penal porque es accesorio y un proceso penal puede durar 2, 3, 4 años y ese tiempo dura el bien deteriorándose e incautado. Un procedimiento de extinción de dominio debe iniciar y concluir en un plazo máximo de 6 meses, conforme lo estipula la ley, conociéndose incluso todos los recursos. Entonces, ¿el faro de la prueba le corresponde al Ministerio Público o a mí como acreedora demostrar que Ay, qué preguntita tan buena. Marisa, hay que saludar a toda esa gente. En materia de extinción, ayúdame tu Dinámica de la prueba. en materia de extinción de dominio aplica un principio que es el de la... Es que es apasionante. El tema es apasionante. En materia de extinción de dominio, aplica el principio de solidaridad de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Exacto. ¿Qué Que quiere debe decir eso? probar quien está en mejor condición de probar. Por ejemplo, el Ministerio Público está en condición de probar o vincular un bien indiciariamente a una actividad ilícita. Pero ¿quién está en mejor condición de probar el origen cierto de ese bien? El propietario. Entonces, yo voy a probar lo que estoy en mejor condición de probar. El propietario va a probar el origen cierto, el Ministerio Público va a vincular ese bien de forma indiciaria a un origen ilícito. Y luego el juez decidirá, pesando las pruebas aportadas, quién tiene la razón. Es como jugando voleibol. Tú me tiras la pelota, yo te la devuelvo con elementos suficientes. Porque es simple.
El banco dice me debe, el usuario dice yo pagué, mira mi voucher, mira mi recibo. Entonces, al juez hay que presentarle eso, el que esté en mejor condición de probar. Un abrazo a Nilka Castro. Ay, se me subió el que estaba antes, que yo creo que es abogado porque tiene una corbata negra. Sí. A Maritza Sosa y a todos los que están en sintonía. Ay, Liliana también, que empezamos el programa. Ay, Liliana Luzón, mi amiga querida de tantos años. Ojalá no saquemos los años aquí. No, porque la intención no es esa, Sí, ¿verdad? no, pero son Entonces, ya 43. para concluir, porque ahorita Franklin me va a hacer la seña para que la gente comprenda y entienda. El objetivo principal de la ley es perseguir Los bienes. los bienes. O sea, yo como Cualquier tipo de bien. cualquier tipo de bien, entiéndase, Tangible, intangible, bien mueble, inmueble. Hasta servicios, ¿eh? hasta servicios. Y bitcoins, yes. Ay, Bitcoin, qué Claro, bien. no, Y no. derechos Fino. sobre. Y derechos sobre esos bienes, sí. También. El objetivo O principal sea, de es esta todo, ley, es todo lo que todo. puede envolver. todo lo que haya tenido un origen o naturaleza o destinación ilícita será pasible de ser perseguido bajo el proceso de extinción de dominio. Entiéndase, todo lo que yo compre con dinero, o sea, el factor económico, que me genere un bien, yo tengo que saber que esos cuartos, en sentido llano, tienen una Procedencia legalidad, ilícita. una Claro que procedencia Así ilícita. mismo. Entonces, ¿yo cómo me cuido de eso? Actuando correctamente Exacto. como un ciudadano Siempre. organizado que escruta y hace debida diligencia, que revisa las actuaciones, que sabe bien con quién negocia, que toma y verifica la información o las generales y calidades que le da a la persona con la que negocia. Así es. Así es. Simplemente siguiendo, comportándonos conforme los estándares mínimos que nos requiere la sociedad. O sea, va a perseguir no solamente a la persona privada, sino todo el sentido de la palabra. El que es por política criminal, corrupción. Así Todos los mismo. bienes, cualquier causa ilícita, toda operación o todo negocio jurídico que se cimente en una causa ilícita es nulo. Es un principio del derecho civil. Lo propio ocurre con la extinción de dominio. En el momento en que el bien es producto de un ilícito, no hay consolidación del derecho de propiedad ni de ningún derecho y por tanto puede ser extinguido en cualquier momento. En cualquier momento quiere decir que no, como dijo usted ahorita, no hay prescripción para la acción. No hay. Ni Y hay- se basa en principios de prevalencia, de celeridad Y de si el nulidad bien está en ad initio. manos de un tercero, tampoco importa. No Tampoco. importa las manos en las que se encuentre. Importante es que uno de los principales Oye, cuestionamientos pero de es la una ley es que se ha considerado que implica una violación a la retroactividad de la ley. Y es importantísimo aclarar que una vez aprobado el procedimiento no implica una aplicación irretroactiva de la ley, sino que lo que se aplica es lo que rige es la retrospectividad. Sí ¿Qué mismo. quiere decir la retrospectividad? Que en el día de hoy este bien, y por ejemplo mi celular es ilícito, hoy él es ilícito y hoy yo lo persigo ilícito, y lo persigo y lo extingo, Y lo extingo. porque el paso del tiempo nunca tendrá la capacidad de legitimar y borrar el origen del bien, independientemente de la que la causa se generó hacia atrás. Se La pararon. causa ilícita se pudo generar en el pasado. Ya. No, concluya. La causa La ilícita. causa ilícita se pudo generar en el pasado, pero el bien sigue siendo ilícito hoy. Y hoy yo puedo perseguirlo a través del procedimiento de extinción de dominio. Tenemos que volver. Sí, tienen que volver. Cuando Esperemos quieran, que la cuando ley muy pronto sea... Claro, sea una realidad. sea una Será una Y realidad. poco a poco, de ahora en adelante, todos los que nos escucharon y compartieron esta hora con nosotros, ese tema en las redes sociales, en la prensa, síganlo. Denle seguimiento, Busquen, lean. búsquenlo. Su sugerencia, así como dijo la maestra Rosana. Claro, sí. Todos como ciudadanos y como país tenemos que preocuparnos por conocer qué es la extinción de dominio para protección personal y para también preservar los derechos de todos. Sin miedo nadie, ¿eh? Sin preocuparnos, lo que es Sí. igual no es ventaja. Lo que esta ley nos lleva es a vivir en un ámbito del orden, Y que se vive en un Estado de derecho. un Estado de Estado de derecho, derecho. claro. Consolidación de nuestro Estado de Derecho. Ah, ya ustedes escucharon, señores, las palabras de las magistradas, tanto Rosagna como Giselle. La diferencia está en el empoderamiento de conocimiento, así que Claro. nada, quédense con las caras del autismo, nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Muchísimas Ay, gracias. Gracias. A ti, Gracias amor. a ti. No, no se vayan a hacer una foto. Muy chulo. Ah, está bien, pues vamos. A ver, que Franklin termine. Ah, Qué sí. chulo, me gusta mucho. Qué Es que el bueno. tema es hermosísimo. Sí, no, el tema es chulo. Va gente como